A ver, ¿y si te dijera que cada experiencia, cada desigualdad queda grabada en nuestra biología? Y no, no es una metáfora, es una huella química real en nuestro ADN. Vamos a ver cómo la injusticia social se mete literalmente bajo la piel y nos acaba enfermando. Vamos a empezar con una pregunta que la ciencia lleva décadas observando. En sitios como Brasil está más que documentado que las personas negras tienen más hipertensión y más diabetes. Las estadísticas son clarísimas, ¿pero la razón? Bueno, la razón no lo es tanto. ¿Qué hay detrás de esta realidad tan alarmante? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, quedémonos con esta cifra, un 50%. Esa es la probabilidad de más que tiene una mujer negra en Brasil de desarrollar diabetes si la comparamos con una mujer blanca. 50%. Esto evidentemente no es ninguna casualidad. Aquí hay algo mucho más profundo que se nos está escapando. Y es aquí, justo aquí, donde la ciencia está empezando a cambiar las reglas del juego. Porque parece que la respuesta no está solo en los genes que heredamos, sino en cómo el mundo que nos rodea los va moldeando. Nuestro cuerpo en el fondo es como un libro de cuentas biológico de nuestra propia vida. Pero claro, para entender esta nueva idea, primero tenemos que echar la vista atrás. Durante siglos, la ciencia ha intentado dar respuestas. Y seamos sinceros, muchas de ellas no solo estaban equivocadas, sino que eran muy peligrosas. El patrón histórico es bastante preocupante. Empezó con la manía de medir cráneos para justificar que unos eran superiores a otros. Luego la cosa pasó a vincular la sangre a ciertas enfermedades para definir una raza. Y al final se popularizó esa idea tan simple de un gen, un rasgo, que básicamente creaba un fatalismo biológico muy peligroso. Por suerte, la ciencia ha avanzado mucho. Hoy sabemos que ese modelo de un gen para una cosa es la excepción, no la regla. La realidad es infinitamente más compleja. Es una red enorme donde muchísimos genes interactúan con nuestro entorno. No es una línea recta, es más bien un ecosistema. Y esto, claro, nos deja con la pregunta del millón. Si el determinismo genético no explica estas diferencias tan bestias en la salud, ¿qué mecanismo biológico está haciendo de traductor entre la experiencia social y la enfermedad? Pues bien, la respuesta está en un campo científico que es una auténtica revolución y que conecta nuestra vida con nuestra biología a nivel molecular. Y su nombre es epigenética. La epigenética, para que nos entendamos, es como la capa de control que está por encima de nuestro ADN. No cambia la secuencia de los genes, eso sería el hardware, que no se toca, pero sí que decide qué programas, o sea, qué genes se van a ejecutar, cuándo y con qué intensidad. ¿Y este software? ¿Quién lo escribe? Pues lo escriben cosas como la dieta, el estrés o la contaminación. Vamos a imaginarlo como si fueran pequeñas etiquetas químicas, como POSITs, que se pegan a nuestro ADN. Y actúan como interruptores. Pueden apagar un gen que nos protege, o al revés, encender uno que nos pone en riesgo. Y todo esto depende de las señales que recibimos de nuestro entorno. Vale, con este mecanismo ya en mente, podemos empezar a entender cómo las condiciones sociales, sobre todo las desigualdades, se encarnan, o sea, se materializan biológicamente dentro de nuestros cuerpos. Esta cita del epidemiólogo social Clarence Gravely lo clava, resume perfectamente este nuevo paradigma. La raza no es una categoría genética, es una construcción social, pero con consecuencias biológicas muy reales. Y esas consecuencias están mediadas precisamente por cómo la sociedad trata a las personas basándose en esa categoría. La cadena de acontecimientos es bastante lógica. El racismo sistémico crea un entorno hostil. Estrés crónico, difícil acceso a comida sana, lo que algunos ya llaman nutricilio, más exposición a contaminación, todo esto va dejando marcas epigenéticas que a su vez alteran nuestros sistemas biológicos. El resultado final, más enfermedad. Mirad este gráfico porque es absolutamente revelador. Las mujeres inmigrantes africanas que llegan a Estados Unidos tienen bebés con un peso muy similar al de las madres blancas. Pero sus hijas, que ya han nacido y crecido en América, tienen bebés con un peso significativamente menor. La genética no ha cambiado en una generación, lo que sí ha cambiado es el entorno. El impacto de vivir en una sociedad racializada se imprima en la biología de la siguiente generación. La conclusión es potentísima. La historia social de un pueblo se convierte, literalmente, en su biología. No es que esté escrito en la piedra de los genes, sino que se escribe sobre ellos, a través de la epigenética, y esa historia acaba afectando a la salud de la siguiente generación. Pero, ojo, porque este conocimiento tan poderoso es una herramienta de doble filo. La forma en que lo interpretemos y lo apliquemos tiene unas implicaciones éticas y sociales enormes. Por un lado, la epigenética nos da una base biológica para exigir justicia social. Demuestra científicamente que los entornos opresivos enferman a la gente. Punto. Pero por otro lado, existe un riesgo muy real de que se use para estigmatizar, para decir que ciertos grupos tienen una biología dañada por su entorno, culpando a las víctimas en lugar del sistema.
Y esta no es una preocupación nueva, ni mucho menos. La idea de que el ambiente fija los rasgos de una raza se usó durante siglos para justificar el racismo. El peligro es caer en la misma trampa de siempre, pero esta vez con un barniz de ciencia moderna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? Pues este nuevo conocimiento no nos condena a un destino biológico, todo lo contrario, nos muestra exactamente dónde tenemos que intervenir para cambiar las cosas. La conclusión es clara y, la verdad, es ineludible. Si la biología es un reflejo del mundo social, la solución a las desigualdades en salud no es intentar arreglar los genes de la gente, sino arreglar los sistemas injustos que las enferman. En la práctica, esto significa darle la vuelta por completo al enfoque. En lugar de obsesionarnos con los genes, tenemos que mejorar los entornos. En vez de señalar a las personas, hay que cambiar las políticas. Y en lugar de solo tratar la enfermedad, hay que prevenirla atacando sus causas sociales. Se trata de entender, de una vez por todas, que la raza no es biología, sino una experiencia social que deja una marca biológica. Todo este análisis nos deja con una pregunta final, que es tan profunda como urgente. Si hemos demostrado científicamente que la injusticia se convierte en enfermedad, la lucha por un mundo más justo no es solo una cuestión moral o política, es literalmente una cuestión de salud pública. La respuesta a cómo construir ese mundo más sano no está en el laboratorio, está en la forma en que nos organizamos como sociedad.